lo que teníamos y luego en el otro problema vamos a hacer ya todo. A ver, voy a generar el archivo. Ya listo, a ver. Voy a compartirles la pantalla. Ya, listo, a ver. Esto vamos buscando lo de las derivadas laterales, ¿no? Entonces fui a buscar la derivada lateral izquierda. ¿Por qué no tomé el valor de 1? Esa era la gran pregunta. Y eso es lo que vamos a justificar en este punto, ¿no? O sea, llegué a que el límite lateral era 1 menos alfa beta, pero el gran paso en el que hay que justificar es justamente esto. Y eso era lo que me faltó escribirles. A ver. En todo el sentido estricto de la demostración de hablar con derivadas laterales, la derivada es esto, ¿no? O sea, la derivada lateral es la siguiente. El límite cuando x tiende a c de f de x menos f de c sobre x menos c. ¿Ya? Esto es la función evaluada en c, ¿no? O sea, f evaluada en c. En nuestro ejercicio, vamos aquí a escribir la justificación. Entonces decimos, a ver, el problema como tal no pide analizar la derivabilidad el problema. O sea, no dice analice la derivabilidad en cero. El problema dice determine los valores que deben tener alfa y beta para que la función sea derivable en todos los reales. Entonces voy a escribir las cosas que me está diciendo el problema. El problema me dice que ya es derivable en reales, pero que determine qué valores la hacen, ¿no? O sea, entonces nosotros vamos a escribir una suposición que f es derivable en x igual a 0. Entonces, supongo que f es derivable en 0. ¿Por qué hago esta suposición? Porque el ejercicio mismo es halle los valores de alfa y de beta para que la función sea derivable. Entonces, supongo que f es derivable en 0. Como f es derivable, f es continua. F es continua. Entonces, la función es derivable, entonces la función es continua. ¿Qué información saco yo si es continua? Que esto es siempre una igualdad. La proposición que voy a escribir siempre es una igualdad. El límite, cuando x tiende a 0 más de f de x, es igual al límite cuando x tiende a 0 menos de f de x, y esto es igual a f de 0. Esto saco porque es continua la función. ¿Sí? Todo es igual. Los laterales son iguales a la función evaluada en ese punto. Entonces digo, a ver, el límite cuando x tiende a 0 menos de f de x, esto es igual al límite cuando x tiende a 0 menos de qué. ¿Cuánto es f de x cuando x tiende a 0 menos? Es x más alfa e a la menos beta x. Es x más alfa e a la menos beta x. Esto es 0 más alfa e a la menos beta por 0.
Y esto es igual a f de 0. Entonces, ahí sí. Ahí sí. Entonces, sí, efectivamente no es la función evaluada en 0. Obviamente no lo es. Yo le estoy reemplazando por el límite lateral izquierdo. Eso es lo que yo estoy haciendo. ¿Y por qué puedo hacer eso? Porque estoy suponiendo que la función es continua. Sí, estoy suponiendo que la función es continua. Obviamente, si no es continua, no funciona. Y obviamente, si no es continua, no es derivable, ¿no? Eso ya les voy a escribir las implicaciones de ese teorema y cómo analizarle bien a ese teorema. Ya, eso hacía falta por escribir, esa justificación del por qué escribimos eso. Y una vez más, cuando vayamos a hacer esta clase de ejercicios de encontrar valores para que sea derivable, siempre aquí tiene que ser la misma imagen, ¿no? Siempre tiene que ser aquí la misma imagen. O sea, x más alfa, 0 más alfa. X al cuadrado, 0 al cuadrado. O sea, tiene que ser la misma imagen. ¿Cómo justificamos que sea la misma imagen? Por esto. Suponemos que es derivable. Si es derivable, es continua. Y si es continua, todas estas proposiciones son verdaderas, se cumplen. Y por ese argumento le puedo reemplazar. O sea, no estoy diciendo que esto es la función evaluada en 0, no. O sea, en verdad es el límite lateral lo que le estoy reemplazando. ¿Sí? Eso era lo que hacía falta escribir aquí, ¿no? Ya. Con eso tenemos esto, 1 menos alfa beta. Voy a calcular el otro límite. Sí, voy a calcular el otro límite. Voy a calcular el otro límite. Hagamos aparte ya eso, ¿sí? Voy a calcular el otro límite. Ya. Entonces, ahora vamos a calcular la derivada lateral derecha. Ahora vamos a la derivada lateral derecha. La derivada lateral derecha es el límite f' de 0. Es el límite cuando x tiende a 0 más de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0 más de f de x. Me acerco a 0 por los mayores a 0. Es decir, alfa x al cuadrado más beta x más 1. Menos la función evaluada en 0. La función evaluada en 0 es alfa 0 al cuadrado más beta por 0 más 1. En este caso, tanto la imagen y la evaluada, o sea, tanto f de x como esta función tienen la misma imagen, ¿no? Eso es lo que les digo, aquí tiene que estar siempre la misma imagen en estos ejercicios de derivabilidad. ¿Ya? Y esto sobre x. Aquí me queda el límite cuando x tiende a 0 más. En este caso, no vale la pena hacer esa justificación porque es la misma imagen, ¿no? Sí, justamente es la función evaluada en ese punto, así que no pasa nada, no tengo que decir que en verdad es el límite, sino esta sí es la función evaluada en ese punto. Aquí me queda más 1 menos 1 sobre x. Aquí me queda el límite cuando x tiende a 0 más de alfa x cuadrado más beta x sobre x. Aquí me queda el límite cuando x tiende a 0 más de x alfa x más beta sobre x. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0 más. Y eso es igual a beta. ¿Ya? Les dejo para que copien. Ya les dejo para que copien. A ver. Algo que vale la pena mencionar ahorita que viene al caso es, en estos ejercicios no derivarán.
¿sí? En esta clase de ejercicios de determinar los valores de alfa y de beta para que la función sea derivable, no derivarán. Les pueden rebajar puntos si ustedes derivan. O sea, entiéndase. O sea, digamos algo así, ¿no? O sea, digamos que f de x es ax al cuadrado más bx si x es menor que 1 y e a la a más e a la x más coseno de bx si x es mayor o igual que 1. O sea, lo que no harán es esto. f1 de x es ax cuadrado más bx. f1' de x es 2ax más b. f2 de x es e a la x más coseno de bx. f2' de x es a e a la x menos b seno de bx, ¿ya? Entonces, evalúan la función en 1, la derivada en 1, la derivada en 1. Aquí les queda 2a más b y esto es igual a e a la a menos b seno de 1. Y ya tienen un sistema de ecuaciones, ¿no? Eso no harán. Sí, sí, sí. Eso no harán. Eso no harán. Eso no harán. Eso no harán. Sí sale la respuesta, pero no harán. Eso les digo porque una vez en los exámenes habían estudiantes que hacían eso, ¿no? Entonces les bajaban los profesores. Entonces les digo, por si acaso se les ocurra hacer, para encontrar sus valores, derivar y evaluarle en el punto para ver qué pasa, eso no harán. Eso sí, no harán. Ya. Listo. Volviendo al ejercicio, ¿no? Como ya hice la suposición que es derivable, significa que las derivadas laterales son iguales. Eso quiere decir que 1 menos alfa beta es igual a beta. 1 menos alfa beta, ¿de dónde lo obtengo? Lo obtengo de la derivada lateral derecha. Perdón, la derivada lateral izquierda. Beta lo obtengo de la derivada lateral derecha. Ya tengo una ecuación con dos incógnitas. La segunda ecuación la vamos a obtener de la continuidad, ¿no? Entonces, f es una función continua. F es una función continua. Y justamente lo que hice acá, la justificación que hice, esto, eso me da la segunda ecuación. El evaluar el límite por el que le reemplacé y la función en ese punto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, f es una función continua. Eso quiere decir que el límite, cuando x tiende a 0 menos de f de x, esto va a ser igual a la función evaluada en 0. El límite cuando x tiende a 0 menos de f de x es alfa. Y la función evaluada en 0 es 1. ¿Sí? La función evaluada en 0 está aquí, fue 1. El límite, cuando x tiende a 0 menos, es alfa. Entonces, alfa es igual a 1. Ya tengo dos ecuaciones. Una, 2. Obviamente ya aquí ya está despejado, alfa es igual a 1. Si le reemplazo aquí me queda que beta es un medio. Beta es un medio. Y finalmente, escribimos la respuesta. Los valores de alfa igual a 1 y beta igual a un medio hacen que f sea derivable en reales. Y ahí termina el ejercicio, ¿no? Y ahí termina el problema.
Vamos a hacer otro ejercicio de esto para que quede más clara la idea que intento dar, ¿no? Para que quede más clara la idea que intento dar. No sé si chicos tienen alguna pregunta. Okay, disculpe, ¿me podría explicar de dónde salió la ecuación 2? No la entendí. De acá viene la ecuación 2. El límite cuando x tiende a 0 menos de f de x. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0 menos de x más alfa e a la menos beta x. Este es alfa. Y f de 0 es alfa de 0 al cuadrado más beta de 0 más 1, y esto es igual a 1. De aquí viene la ecuación 2. De igualar estos dos, de igualar el límite y la función en ese punto. ¿Y por qué puedo hacerlo? Porque f es continua. Entonces, si es continua, todas estas igualdades se cumplen, ¿no? La función evaluada en ese punto es igual a todos los límites laterales. De ahí viene. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ya. A ver, hagamos otro problema, hagamos el otro problema. Y espero que con eso quede la idea clara, ¿no? Entonces, hagamos el primero. Hagamos este primer ejercicio. Alfa x más beta x cuadrado. ¿Ya? F de x es igual a alfa x más beta a x al cuadrado si x es mayor o igual que 1 y menor que 1. Si x es menor o igual que 1, si x es mayor que 1. ¿Ya? Igual, el problema dice determinar los valores de alfa y de beta para que la función sea derivable. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Lo primero, separamos en funciones, o sea, en todas las imágenes. F1 de x es alfa x más beta si x es menor o igual que 1. Damos una justificación. Si damos una justificación. F1 es un polinomio. F1 es un polinomio. Es derivable, entonces. Porque es un polinomio, es derivable en su dominio. ¿Cuál es su dominio? El intervalo de menos infinito hasta 1. ¿Ya? Ahora analizamos F2. ¿Sí? Ahora analizamos F2. F2 de x es x al cuadrado. Lo mismo, es un polinomio. F2 es un polinomio, entonces es derivable, ¿no? Si es un... Entonces es derivable. En su dominio, ¿cuál es su dominio? El intervalo de 1 a más infinito. Ya. Lo primero que hay que hacer en esta clase de ejercicios de determinar los valores de alfa y de beta es, primerito, decir que sí son derivables o diferenciables en sus dominios, ¿no? Y eso lo podemos analizar o lo podemos concluir simplemente viendo las imágenes de las funciones. Después de esto, analizamos la derivabilidad en el punto en el donde se quiebra esa función. Esa función se quiebra o se parte en 1. Entonces, analizamos la derivabilidad en 1. ¿Ya? Vamos a analizar la derivabilidad en 1. Ahora, eso quiere decir que debo verificar. Esto quiere decir que debo verificar Eso quiere decir que debo verificar este límite. F' de 1 debe ser igual al límite cuando x tiende a 1 de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Tengo que analizar la derivabilidad de ahí. La exigencia de ese límite, la exigencia de la existencia de ese límite implica que deben existir los laterales. Entonces voy a analizar
la derivada lateral izquierda. ¿Ya? F' de 1 será igual al límite cuando x tiende a 1 menos de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. ¿Ya? A ver, el límite cuando x tiende a 1 menos, es decir, menores a 1. Entonces busco dónde están los menores a 1. Los menores a 1 están en alfa x más beta. Aquí será alfa x más beta. Menos. Aquí tiene que ser la misma imagen. O sea, aquí tiene que ser alfa por 1 más beta. Veamos si necesita o no necesita la justificación. Veamos si eso necesita o no necesita justificarse. Justamente la función evaluada en 1 es esa imagen. Justamente. Menor o igual a 1. Entonces, como es la misma imagen, no requiere justificación. No requiere justificación. X menos 1. Recuerden que aquí siempre debe darse una indeterminación de la forma 0 sobre 0. O sea, no importa cómo le esté calculando, pero tiene que darse una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Solo en constantes no da eso. Aquí me queda alfa x más beta menos alfa menos beta sobre x menos 1. Esto es igual al límite cuando x tiende a 1 menos de alfa x menos 1 sobre x menos 1. Esto es igual al límite cuando x tiende a 1 de alfa. Y esto es alfa. ¿Ya? Les dejo para que copien. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta? Les doy unos minutos para que copien y me dicen si tienen alguna pregunta. O sea, si hubiese estado x menor que 1, ahí ¿cómo le justificábamos? Ya. Justamente en el otro límite lateral es donde hay que hacer esa justificación. Entonces ahí le digo. Justamente en el otro hay que hacer eso. Listo. Ya. Ya, a ver. Calculemos el otro límite lateral. ¿Qué digo el otro límite? La otra derivada lateral. Calculemos la otra derivada lateral. Calculemos la otra derivada lateral. Entonces encontremos la derivada lateral derecha. Ya. F' de 1 debe ser igual al límite cuando x tiende a 0 más de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Esto sería igual al límite cuando x tiende a 0 más, es decir, mayores a 0. Entonces busco dónde están los mayores a 0 y aquí es x al cuadrado. Entonces escribo x al cuadrado. Menos, aquí tiene que estar la misma imagen. ¿Qué digo? 0, esto es 1, ¿no? Esto es 1. Pues 1. Esto es 1, esto es 1, esto es 1, esto es 1. Ya. Sobre x menos 1. ¿Sí? Sobre x menos 1. A ver. Me fijo, tienen la misma imagen, la misma forma, ¿no? El número al cuadrado, el número al cuadrado. Ahora veo si justamente eso es f de 1. Y no lo es, no lo es, no es f de 1. F de 1 es alfa más beta, eso es f de 1. Digo, bueno, esto sí requiere justificación, esto sí requiere justificación. La justificación voy a hacer después de que le resuelva el límite. Digo, bueno, el límite cuando x tiende a 1 más de x más 1 por x menos 1 sobre x menos 1. Esto es igual al límite cuando x tiende a 1 más de x más 1 y esto es 2. ¿Ya? Ahora voy a la justificación. Ya resolví el límite, ahora voy a justificar el por qué pude decir eso. Digo, a ver.
Como el ejercicio no me pide analizar la derivabilidad, sino encontrar los valores de alfa y de beta para que sea derivable en todos los reales, digo, supongo que f es derivable justamente en el punto donde le estoy analizando, derivable en 1. Como f es derivable, como f es derivable en 1, entonces es continuo en 1. ¿Ya? Supongo que la función es derivable. Como la función es derivable, entonces es continua en 1. Si es que es continua, se cumple esta proposición. El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f es igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f, y esto es igual a la función evaluada en ese punto. Y de aquí me sirve esta igualdad. Es una transitiva, ¿no? Pero me sirve esta igualdad. Esta igualdad. La función evaluada en 1 es igual al límite cuando tiende a 1 por la derecha. Digo, a ver, ¿cuánto es el límite cuando tiende por la derecha? El límite cuando x tiende a 1 más de f de x. Si me acerco a 1 por la derecha, es el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado. Es decir, 1 al cuadrado. Y esto es f de 1. ¿Sí? Y eso es f de 1. Entonces, solo me interesa esto. Solo me interesa esto. Si solo me interesaba, la función es igual al límite lateral derecho. La función es igual al límite lateral derecho. Entonces, no es que estoy diciendo que la función evaluada en 1 es 1 al cuadrado. No, lo que estoy reemplazando es por el límite. Aquí es el límite 1 más. Esa es la justificación, sí, esa es la justificación del por qué estoy haciendo eso. Sí, es la justificación del por qué estoy haciendo esto. No sé si tienen alguna pregunta, pero ahí está lo que hay que hacer, ¿no? O sea, cuando ustedes tomen las funciones que no están, o sea, en las que no está el punto, por ejemplo, aquí el 1 no estaba en 1 más, no estaba el 1. Lo que hay que hacer ahí es escribir esa justificación, decir que es derivable y como es derivable es continuo. Entonces, como es continua, los límites laterales son iguales a la función en ese punto. Entonces, ahí puedo hacer esas sustituciones. Sí, ahí puedo hacer esas sustituciones. Entonces, ahí estoy diciendo qué es lo que estoy reemplazando. Ahí está la justificación. No sé si tienen alguna pregunta de esto. Ya. Como ya estoy haciendo la suposición que es derivable, las dos derivadas laterales son iguales. Supongo es derivable, ¿no? Supongo es derivable. Las dos laterales, las dos derivadas laterales son iguales y concluyo que alfa es igual a 2. ¿De dónde me saco la segunda ecuación? De la continuidad. Entonces, f es continuo en x igual a 1. Y justamente este reemplazo que hice son las ecuaciones que me permiten obtener el otro valor. ¿Qué igualé? Igualé el límite cuando x tiende a 1 más de f de x. Esto le igualé con f de 1. Esto es 1. F de 1 es alfa más beta. Eso es f de 1. Acá lo calculé a f de 1. Alfa más beta. Ya tengo el valor de alfa igual a 2.
esta es mi ecuación 1, esta es mi ecuación 2, beta es menos 1, ¿no? Beta es menos 1, ¿ya? Entonces digo, los valores de alfa igual a 2 y beta igual a menos 1 hacen que f sea derivable en reales. Y ahí termina el problema, ¿no? Y ahí termina el problema. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta? Ya. A ver, para terminar las cosas, ¿no? Para dejar claras algunas cosas. Esto es un teorema, ¿no? Si f es derivable, entonces, lo voy a escribir con la palabra entonces, si f es derivable, entonces f es continua. Esto debieron haberlo visto ustedes. O sea, ese teorema se debió haber presentado. Toda función derivable es continua. Hay otra forma de ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo les pusiera esta función. F de x es igual a x al cuadrado más 2x si x es mayor o igual que 2. Y 3 menos x si x es menor que 2. Y yo les digo, estudien o analizar si f es derivable en 2. Solo en el punto x igual a 2. Yo bien puedo hacer esto. Digo, analizamos la continuidad. Analizamos la continuidad. Digo, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de 3 menos x, esto es 1. El límite cuando x tiende a 2 por la derecha de x al cuadrado más 2x, 2 por 2, 4, esto es 8. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x es distinto al límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x. F no es continua. Por tanto, f no es derivable. Según ustedes, ¿cómo puedo llegar a esta conclusión? Onda contrapositiva. Ah, efectivamente, sí. El teorema es, si f es derivable, entonces f es continua. Y la otra manera de verle es, si f no es continua, entonces f no es derivable, ¿no? F no es derivable. Esa es otra manera de analizar la derivabilidad, ¿no? Si logro probar que no es continua, automáticamente digo que no es derivable, ¿no? Entonces, si logro probar, o sea, si logro demostrar que la función no es continua, no es derivable, entonces. Y lo que queda claro y lo que puede ser así de preguntas teóricas que les lleguen a tomar es que si f es continua, entonces no sabemos qué pasa, ¿no? Si la función es continua, no sabemos qué pasa. Ahí sí. Si yo les doy como dato que la función es continua, ustedes no pueden decir nada, pero nada sobre la derivabilidad. No es concluyente. No es concluyente. Si la función es continua, no sabemos qué pasa. Si no es continua, sí. Si no es continua, sí. Listo, a ver.
¿Tienen alguna pregunta sobre esto de derivadas laterales? Ya. Vamos a hacer ahora ejercicios ya que involucran derivar como tal, ¿no? O sea, ya derivar con propiedades. Ya. A ver, no vamos a hacer énfasis y más que todo porque yo les voy a dar un archivo de las derivadas que deben aprenderse. O sea, la derivada respecto a x de x a la n, esto es n por x a la n menos 1. La derivada respecto a x de una constante, 0. La derivada respecto a x de una exponencial, pues es la misma exponencial. De las funciones importantes les voy a dar una tabla, ¿sí? Para que las vean y se memoricen, porque hay que memorizarse. Derivar es un proceso fácil. Sí, derivar es fácil. Derivar se sigue las reglas de derivación y todo se puede derivar. Cualquier clase de función se puede derivar. Lo que no es fácil es integrar. Eso sí no es fácil. Entonces, como tal, en esta clase de ejercicios no voy a hacer mucho énfasis porque me interesa que visualicen mejor derivación implícita o derivación por regla de la cadena, derivación paramétrica, polar. Pero de ahí, estos ejercicios que son de propiedades algebraicas no va mucho al caso porque los vamos a seguir derivando, o sea, vamos a seguir viendo derivadas unas 2 o 3 semanas más, entonces ahí nos quedará de mejor manera la idea. Sin embargo, vamos a hacer algunos para estar familiarizados con algunos teoremas. F de x es x más 1 sobre x menos 1. Esta función le voy a derivar. La derivada respecto a x de f de x es igual a la derivada respecto a x de x más 1 sobre x menos 1. Esto es f'. Aquí tengo la derivada de un cociente. La derivada de un cociente es derivada del numerador. La derivada de x es 1. La derivada de 1 es 0. Por el denominador menos la derivada del denominador. La derivada de x es 1. La derivada de menos 1 es 0. Por el numerador x más 1 y todo esto sobre el denominador elevado al cuadrado. Aquí me queda x menos 1 menos x menos 1 y todo esto sobre x menos 1 al cuadrado. Menos 2 sobre x menos 1 al cuadrado. Esa es la derivada. Sí, esa es la derivada de la función. Como ven, no es complejo. Sí, no es complejo. Derivar no es nada complejo. A ver. Aquí yo me voy a inventar un problema para que ustedes no cometan errores de... No hagan cosas que no les están preguntando. ¿Sí? Por ejemplo, f de x me invento que es 3x al cubo menos 7x al cuadrado más 2x sobre x al cuadrado menos 6x más 8. ¿Ya? Y la misma pregunta, derivemos de esa función. Si ustedes están en un examen, aparece esta función y hay que derivar. Ustedes dicen, ya, muy bien, vamos a derivar. La derivada respecto a x de esa función. 3x al cubo menos 7x al cuadrado más 2x sobre x al cuadrado menos 6x más 8. ¿Ya? Ustedes dicen, a ver, tengo un cociente. La derivada de un cociente. Derivada del numerador. La derivada de 3x al cubo es 9x al cuadrado. La derivada de menos 7x al cuadrado es menos 14x. La derivada de 2x es 2. Muy bien. Por... Ya. Por el denominador
x al cuadrado menos 6x más 8. Menos la derivada del denominador. Derivada de x al cuadrado es 2x. Derivada de menos 6x es menos 6. La derivada de 8 es 0 por 3x al cubo menos 7x al cuadrado más 2x. Y todo esto sobre el denominador elevado al cuadrado. Ya, ustedes están en una prueba, están derivando. La pregunta que yo les voy a hacer a ustedes es la siguiente. ¿Será necesario que yo comience a multiplicar esto para saber qué puedo asociar y simplificar la expresión? O sea, que la expresión se vea, yo que sé, como 7x al cubo más 8x que multiplica a 2x al cuadrado menos 3x más 5 y todo esto sobre x al cuadrado menos 6x más 8 al cuadrado. ¿Será necesario seguir operando para poder llegar a esa respuesta? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? O sea, simplificar, No. expandir. No es para nada necesario. Entonces, yo he visto que en las pruebas hay gente que sigue operando y ponerme yo a estar multiplicando eso, ya me demoro ya. Puede que sí sea, ¿no? Puede que sí se pueda simplificar. Sin embargo, eso no me están preguntando. La pregunta me dice derive y ya derivé. Ahí está derivado. Ya el resto que se pueda simplificar, que por ahí haya algo, eso es en buena hora, pero en ningún momento me están preguntando eso. Eso les digo para que ustedes no pierdan el tiempo. O sea, derivan y se acabó. Si las operaciones son fáciles de realizar, fáciles y evidentes de realizar, las hacen. Por ejemplo, aquí no me iba a demorar mucho en multiplicar y cancelar las X, ¿no? Pero aquí sí, pues, obviamente si aquí quiero simplificar algo o cancelar algo, me voy a demorar. Aquí sí me voy a demorar. Entonces, eso les comento para que no estén perdiendo su tiempo. Derivan. Si las operaciones son fáciles o evidentes, las hacen. Si no, no. Ahí queda. Sí, si no, no. Ahí queda. Ya. Ahora, hagamos otro problema. Hagamos uno de un producto. Hagamos este. X cuadrado más cotangente de x más 5. F de x es x cuadrado cotangente de x más 5, ¿ya? Y vamos a derivar. Y vamos a derivar respecto a x. X cuadrado cotangente de x más 5, ¿ya? F' de x. X cuadrado por cotangente, eso es derivada de un producto. La derivada de un producto es derivada del primero, 2x por el segundo, más derivada del segundo. Derivada de la cotangente es menos cosecante al cuadrado por el primero. Derivada de una constante, 0. ¿Ya? Ahí están, ahí está. No tengo que estar buscando y aplicando identidades trigonométricas para ver a qué se puede reducir. No, ya derivé, ya, se acabó. Ya. Vamos ahora sí a ver algo interesante, que es regla de la cadena. ¿Sí? No voy a hacer más ejercicios de propiedades algebraicas porque durante todas estas semanas seguiré integrando, así que no va mucho eso al caso. Vamos a ver lo que corresponde a regla de la cadena. La regla de la cadena más o menos, me dice algo así.
Y es una función de t. Sí. Y es una función de t. X también es una función de t. Pero yo quiero saber cuánto es de y a de x. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Cuánto es de y a de x? La regla de la cadena dice que de y a de x es de y a de t por de t a de x. Esa es la regla de la cadena como tal. Tengo una función que depende de y, que es y. Tengo y que depende de t. Tengo x que depende de t. La regla de la cadena me dice que si quisiera saber la derivada entre y x, es igual a de y a de t por dt a de x. Cosas importantes aquí, o algo que inmediatamente, digamos, se puede concluir, es que si yo tengo una función compuesta, f compuesta por g, la derivada respecto a x de f compuesta por g es igual a f' por g'. Esa es la que debieron haber visto, ¿no? Pero básicamente la regla de la cadena es esto. Que se le da la interpretación a la función compuesta es muy diferente. Y nos vamos a quedar con eso, ¿no? Nos vamos a quedar con eso. Y vamos a tratar de entender lo que dice ahí. Dice, la derivada de f compuesta por g es igual a la derivada de la función externa, ¿sí? F es la función externa, por la derivada de la función interna. G es la función interna. Entonces, la derivada de f compuesta por g ha sido la derivada de la externa por la derivada de la interna. Si logro identificar cuáles son las funciones externas e internas, puedo derivar. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar cuáles son las funciones externas e internas. Si no puedo identificar eso, dos opciones. O derivo mal, de antemano derivo mal, o la otra opción que no puedo derivar. Me quedo con esa duda y no sabría qué derivar, así que mejor no derivo. O la otra opción es derivar mal. Es la otra opción. Lo que nosotros vamos a tratar de ver siempre es cuál es la función externa. Entonces vamos a hacer los ejercicios. X cuadrado más X más 1 a la 1 medio. ¿Ya? F de X es X cuadrado más X más 1 y todo esto elevado a la 1 medio. ¿Ya? Vamos a derivar. La derivada respecto a X de F de X. Ya. Para saber cuál es la función externa, sí, para saber cuál es la función externa, lo que yo suelo mencionar a mis estudiantes es decirles que tratemos de evaluarle a la función, ¿sí? Tratemos de evaluarle a la función. Ustedes tienen esta función que está aquí. Y yo les digo, determinen cuánto será f de 6. Entonces ustedes están así con su calculadora. Dicen, bueno, veamos cuánto es f de 6. Entonces ustedes toman 6 al cuadrado más 6 más 1 y luego le sacan una raíz cuadrada. Elevado al 1 medio es una raíz cuadrada, ¿no? Elevado al 1 medio es una raíz cuadrada. Elevado al 1 medio es una raíz cuadrada. ¿Cuál es la última operación que ustedes hacen para sacar f de 6? O sea, en la calculadora, ¿qué es lo último que ustedes harían para determinar f de 6? ¿Será elevarlo al cuadrado? ¿Será sumarle 1 o será sacarle la raíz? ¿Cuál es la última operación que ustedes hacen? ¿Cuál es? A ver.
¿Qué sería la última que ustedes darían en una calculadora para sacar f evaluada en 6? Elevarla al cuadrado, sumarle 1 o sacarle la raíz. ¿Qué es lo último que aplastarían en la calculadora? La raíz. La raíz, ¿no? Sí, efectivamente. La raíz es la última operación que ustedes hacen. Entonces, como la raíz es lo último que ustedes hacen, esa es la función externa. Entonces, la raíz, o sea, la última operación que ustedes hacen es la función externa. ¿Cómo se deriva una raíz cuadrada? La derivada de una raíz cuadrada es un medio del radical. ¿Cuál es el radical? X cuadrado más X más 1. Y derivamos la raíz. O sea, ya derivé una función. Ahora analizo el argumento. X cuadrado más X más 1. Eso sí puedo derivar. La derivada de X al cuadrado es 2X. La derivada de X es 1. Y ahí termina. Ahí está derivado. Sí, ahí está derivado. ¿Tienen alguna pregunta? Ya. Derivamos del otro ejercicio, ¿no? Derivamos del otro ejercicio. El otro ejercicio era coseno de la raíz de X más 1. Ya. F de X. Coseno de la raíz de X más 1. ¿Ya? La derivada respecto a X de F de X, esto es igual a la derivada respecto a X del coseno de la raíz de X más 1, ¿ya? F' es igual, a ver. Siempre debo identificar la última operación que hago. Entonces, le sumo 1, le saco la raíz o le aplico el coseno. ¿Cuál es la última operación que ustedes harían si quisieran evaluarla a esa función? ¿Sumarle, sacarle la raíz o aplicarle una función coseno? ¿Qué es lo último que hacen? Coseno. El coseno, ¿no? Entonces el coseno. La derivada del coseno, sí, la derivada del coseno es menos del seno. Ustedes, a ver. La derivada del coseno de un ángulo, la derivada del coseno de un ángulo es menos seno del ángulo. ¿Cuál era el ángulo? Raíz de X más 1. Derivado el coseno. Ahora analizo el argumento, o sea, el ángulo. Ahora me enfoco aquí. Ya derivé el coseno. La derivada del coseno es menos seno. ¿Ya? ¿Cuál es el ángulo? El ángulo ha sido raíz de X más 1. Ahora analizo el ángulo. Lo último que hago es aplicar el radical. Entonces, la derivada de una raíz es 1/2 de la raíz, X más 1. Ahora me fijo en el argumento. El argumento es este. La derivada de X más 1, pues eso es 1. Entonces, aquí termina. Ahí termina el problema. La derivada del coseno de la raíz de X más 1 ha sido menos seno de la raíz de X más 1 por 1/2 de la raíz de X más 1. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta? Veamos otro problema. Veamos este. Raíz de 2 más raíz de 3 más raíz de X. F de X es raíz de 2 más raíz de 3 más raíz de X, ¿ya? Digo, a ver, derivemos esto. La derivada respecto a X de F de X, esto es igual a la derivada respecto a X de
la raíz de 2 más la raíz de 3 más la raíz de x. Esto es igual. A ver, la última operación que hago es sacarle esta raíz. Es la última operación que hago. Derivo una raíz cuadrada. La derivada de una raíz cuadrada siempre es 1/2 de la raíz. ¿Cuál era el argumento? 2 más raíz de 3 más raíz de x. Listo. Ahora me enfoco, ya derivé la raíz. Ahora derivemos lo que está dentro de la raíz. Lo que está dentro de la raíz es todo esto. La derivada de 2 es 0, más la derivada de otra raíz. La derivada de la raíz cuadrada siempre es 1/2 del radical. ¿Qué estaba dentro? 3 más raíz de x. Derivada del radical. Ahora me fijo qué había dentro de la raíz. ¿Qué había dentro de la raíz? 3 más raíz de x. Ahora me toca derivar lo que estaba dentro. Ya derivé lo que estaba afuera y voy así en orden, ¿no? Desde la externa hasta la interna. La derivada de 3 es 0. La derivada de la raíz de x, 1/2 de la raíz de x. Ahora derivo lo que está dentro. La derivada de x es 1, así que ahí termina. Sí, ahí termina esto. Y en este caso voy a multiplicar los números, porque no es difícil. Pues aquí me queda 8 sobre la raíz de 2 más raíz de 3 más raíz de x por raíz de 3 más raíz de x por raíz de x. Y ahí termina, ¿no? Y ahí termina. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta? Ya. A ver, hagamos otro problema. Sí, hagamos otro problema. Les doy unos minutos a que copien y ya hacemos otro problema. Lo importante de todo esto es identificar la función externa y solo derivar funciones simples, ¿no? Solo derivar funciones súper simples. Y súper simples. Ya. Ya hagamos este ejercicio. Seno del coseno al cubo más coseno del seno al cubo. F de x es seno del coseno al cubo de x más coseno del seno al cubo de x. ¿Ya? Vamos a derivar esto, ya vamos a derivar esto. La derivada respecto a x de f de x, esto es igual a la derivada respecto a x de el seno del coseno al cubo de x más coseno del seno al cubo de x. ¿Ya? A ver, entonces aquí digo, bueno, a ver. Si yo les diría a ustedes que me digan cuál es la última operación que hacen para encontrar la función evaluada, ustedes deberían decirme que no saben, porque tienen una suma, o sea. O bien primero calculan esto, o bien primero calculan esto, ¿no? Entonces, en casos de que haya sumas, productos o divisiones, en casos de que tengan sumas, productos o divisiones, derivamos con esas reglas, derivadas de sumas, derivadas de productos, derivadas de cocientes o de divisiones, ¿no? O sea, en caso de que no puedan decirme con seguridad cuál es la última operación que hacen. Entonces, en ese caso, derivo una suma. Me enfoco aquí. La última operación que yo voy a hacer ahí es aplicarle un seno. Eso es lo último que voy a hacer.
Esa es la función externa. Esa es la función externa. Digo ya, muy bien. Si lo último que hago es aplicarle un seno, entonces aquí irá coseno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? Coseno al cubo de x. ¿Ya? Derivado el seno. Ahora analizo el ángulo. Analizo el ángulo, analizo el argumento. De esa expresión que acabo de señalar, ¿cuál es la última operación que ustedes harían? ¿Aplicarle el coseno o elevarle al cubo? Elevarla al cubo. Elevarle al cubo. Sí, elevarle al cubo. ¿Cómo se deriva una cúbica? Una cúbica se baja el exponente y aquí me queda al cuadrado. ¿Qué me queda? Coseno de x. Así se deriva una cúbica. Se baja el 3 y se le resta 1 al argumento. ¿Cuál era el argumento? Coseno de x. Ahora analizo el coseno de x. Ahora analizo el coseno de x. ¿Cuánto es la derivada del coseno? Menos el seno. Ahora analizo el ángulo. Y la derivada de x es 1, así que ahí termina esa parte. Así ha sido. Coseno del coseno al cubo más 3 coseno de x menos seno de x. ¿Ya? Más. Ahora me concentro en el otro término. Derivé el primero. Ahora debo derivar el segundo. Ahora me concentro aquí. La última operación que yo haría será aplicarle un coseno. Eso es lo último que voy a hacer. Aplicarle un coseno. Esa es mi función externa. La derivada del coseno es menos el seno. La derivada del coseno es menos el seno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? Seno al cubo de x. Ahora analizo el ángulo. Argumento por argumento vamos a ir. Ahora llego aquí. Seno al cubo de x. La última operación que yo haría será elevarle al cubo. Derivo una cúbica. 3, el argumento al cuadrado. ¿Cuál era el argumento? Seno de x era el argumento. Ahora me enfoco en el seno de x. La derivada del seno es coseno. Me enfoco ahora en el ángulo. Y pues el ángulo es x, la derivada de x es 1, así que ahí termina, ¿no? Y ahí está. Sí, y ahí está. Les dejo para que copien. Y ahí está. Esa ha sido esa derivada. No voy a estar malgastando mi tiempo en aplicando propiedades trigonométricas para decir que eso ha sido seno del ángulo de 4x o eso ha sido menos tangente. No voy a estar perdiendo mi tiempo haciendo eso. Ya derivé, ya contesté la pregunta. En ningún momento me dicen siga simplificando, ¿no? En ningún momento me dicen siga simplificando. Así que no vale la pena operar, ¿no? O sea, no le veo tan obvio. No voy a sacar factores comunes, nada, así que ahí queda el ejercicio. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta? Ya. A ver, hagamos otro ejercicio. Hagamos este. Tangente del coseno de x medios. Tangente del coseno de x medios.
A ver, deriven ustedes eso, ¿ya? A ver, traten de derivar eso, deriven ustedes eso. Traten de hacer eso, chicos. Ya está bien. Voy a sacar y me pongo acá. Ah, ya mismo voy a dejar. ¿Qué fue? Aquí, por ejemplo, lo último que derivo, perdón, la última operación que hago es la tangente, entonces derivo una tangente. La derivada de la tangente es secante al cuadrado. Del ángulo. ¿Cuál es del ángulo? Coseno de x medios. Ahora analizo el ángulo. Coseno de x medio. Coseno. La última operación que hago es del coseno. La derivada del coseno es menos del seno, del ángulo. Ahora me concentro en el ángulo. La derivada de x medios es un medio. Y ya no hay nada más que derivar, pues. Ya no hay x, ya no hay nada más que derivar. La derivada ha sido secante al cuadrado del coseno de x medios por menos seno de x medios por un medio. Y ahí termina, ¿no? Y ahí termina. Como les digo, ya no tengo nada más que hacer ahí. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta? Ya. A ver, yo les pregunto a ustedes. No. Esto lo sabemos, ¿no? La derivada respecto a x de x a la n, esto es n por x a la n menos 1. La derivada respecto a x de e a la x, esto es e a la x. Mi pregunta es, ¿cuánto es la derivada respecto a x de x elevado a la e? Siendo este número 2.77. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es la derivada respecto a x de x elevado a la e? Siendo ese el 2.77, el número neperiano creo que se llama. ¿Cuánto es eso? Piensen y me dicen cuánto creen que es eso. Sería e por x a la e menos 1. Sí. Efectivamente, esto es e por x a la e menos 1. Esta expresión que está escrita aquí se va en orden, ¿no? Primero digo que es para los naturales, luego le extiendo para los enteros, luego le extiendo para los racionales, luego le extiendo para los irracionales y finalmente el corolario o es para todos los reales, ¿no? Entonces, este es un n elemento de los reales, o sea, la derivada respecto a x de x elevado a la raíz de pi, esto es igual a la raíz de pi por x a la raíz de pi menos 1. Así es. Si tendría que derivar algo así, en cambio, aquí me queda la duda. Aquí digo, a ver, bueno, o sea, este x, si le considero como base, tengo un x a la n. Si le considero como base. Y si le considero como un exponente, tengo un a la x. Como no sé, yo tengo una ambigüedad, a ver, x a la x, o sea, le considero como base al x, le considero como exponente al x.
como tengo esa ambigüedad, no podría aplicar directamente regla de la cadena porque no sé qué operación hago al final. O sea, si les pongo en una calculadora que hagan algo, que le evalúen, o sea, 2 al cuadrado, 3 al cubo, raíz de 5 a la raíz de 5, o sea, no tengo un orden en decir, esta es la última operación que hago. Básicamente, cuando ustedes se topen con ejercicios en los que tengan una variable en la base y tengan una variable en el exponente, o sea, cuando tengan ejercicios en este estilo, la base y el exponente son variables, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a utilizar el mismo criterio que hacíamos en límites. O sea, cuando estábamos viendo límites de 0 a la 0, que infinito a la 0, que 0 a la infinito, yo les dije que necesitamos describirle a que tengan la misma operación, a que tengan la misma jerarquía, o sea, f y g se les pueda operar. Y lo que les había dicho ahí era que, bueno, a la base le escribía de esta manera. E elevado al logaritmo, y aquí la expresión. Por ejemplo, 8. 8 es igual a e elevado al logaritmo de 8. 7x. 7x es e elevado al logaritmo de 7x. X al cuadrado más 3 coseno de 5x. Esto es e elevado al logaritmo de x al cuadrado más 3 coseno de 5x. Y con esa idea, con esa lógica, vamos a derivar cualquier clase de expresión que tenga base y exponentes variables. Entonces, con esa idea voy a derivar x a la x. ¿Ya? F de x era x a la x. Tanto la base como el exponente son variables, entonces le veo como e elevado al logaritmo de x elevado a la x. Por propiedades, esto me queda e a la x por logaritmo de x. Y esto sí lo puedo derivar. La última operación que ustedes hacen ahí es aplicarle la exponencial. Es lo último que ustedes hacen. O sea, si yo les doy un valor a que le evalúen a esta función, lo último que hacen es aplicarle la exponencial. Esa es la función externa. Eso derivamos. La derivada de una exponencial es la misma exponencial. Me queda e a la x logaritmo de x. Ahora me concentro en el argumento. Tengo un producto. La derivada de un producto es derivada del primero, 1 por el segundo, más derivada del segundo por el primero. E a la x logaritmo de x, esto era x a la x. Y esta operación sí es fácil hacer, pues. Logaritmo de x más 1. Y ahí está. Sí, y ahí está la derivada de esa función. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta? Ya, a ver. Derivemos de esto, ¿ya? Derivemos de esto. F de x es igual al seno de 2x. Todo esto elevado a la logaritmo de e a la 2x más x al cuadrado. A ver, traten de derivar eso. Seno de 2x elevado a la logaritmo de e a la 2x más x al cuadrado. A ver, traten de derivar.
A ver. Lo primero que vamos a hacer es expresarle tanto la base como el exponente están variando, dependen de x, así que lo primero que hago es expresarle a la base como e elevado al logaritmo. A ver. E elevado al logaritmo del seno de 2x y todo esto al logaritmo de e a la 2x más x al cuadrado. ¿Ya? Esto sería igual a e al logaritmo del seno de 2x por logaritmo de e a la 2x más de x al cuadrado. ¿Ya? Ya tengo la función que voy a derivar. Ya tengo la función que voy a derivar. F' de x. Esto va a ser igual. A ver. La derivada de una exponencial es siempre la misma función. Entonces, la derivada de una exponencial es e al logaritmo del seno de 2x por logaritmo de e a la 2x más de x al cuadrado. ¿Ya? Derivé la exponencial. Ahora me fijo en el argumento. A ver. Ahora me fijo en esto. Y tengo derivada de un producto. Tengo derivada de un producto. La derivada de un producto es derivada del primero. Derivo un logaritmo. La derivada de un logaritmo es 1 sobre el argumento. 1 sobre el argumento. ¿Cuál era el argumento? Seno de 2x. ¿Ya? Ahora analizo el argumento. Ahora analizo el argumento. Sí, ahora analizo el argumento. La derivada del seno es coseno. Entonces, por coseno de 2x. Derivé el seno. Ahora analizo el argumento. La derivada de 2x es 2. Derivé logaritmo del seno de 2x. Por la segunda función, ¿no? Por logaritmo de e a la 2x más x al cuadrado. Ya. Más derivada del segundo factor. Ahora me concentro aquí. La derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento. 1 sobre e a la 2x más x al cuadrado. Ahora me concentro en el argumento. Sí, ahora me concentro en el argumento. Ahora me concentro aquí. La derivada de una suma. Derivada de la primera. La derivada de la exponencial es siempre la misma exponencial. Entonces, e a la 2x. Por la derivada del argumento. La derivada de 2x pues es simplemente 2. ¿Ya? Más derivada de x al cuadrado. Esto es 2x. Y derivé el segundo logaritmo. Por logaritmo del seno de 2x. Ahí está. Esa es la derivada, ¿no? Y ahora siempre regresamos a la función que había al principio. Esto siempre vale la pena volverlo a escribir como seno de 2x elevado a la logaritmo de a la 2x más de x al cuadrado. Aquí, coseno y seno es cotangente, entonces aquí me queda 2
cotangente de 2x por logaritmo de e a la 2x más x al cuadrado más aquí será 2e a la 2x más 2x sobre e a la 2x más x al cuadrado por logaritmo del seno de 2x. Y ahí termina el ejercicio, ¿no? Y ahí termina el ejercicio. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta? Ya. A ver, con esto terminamos esta parte de regla de la cadena y vemos los ejercicios de rectas tangentes, ¿no? A ver, deriven x al cuadrado más 2 a la x. Todo esto elevado a logaritmo en base 10 de x al cubo más tangente de x, ¿ya? Intenten derivar eso. A ver, x al cuadrado más 2 a la x, logaritmo en base 10 de x al cubo más tangente de x. A ver, intenten derivar eso. Tómense su tiempo e intenten derivar eso, ¿ya? Esa sí es un poquito larga, ya vamos a ver por qué. A ver, solo viendo el ejercicio, o sea, sin... si ustedes se han percatado de algo, todas las funciones que están involucradas hay que derivarles tarde o temprano, ¿no? O sea, todas las funciones se derivan de una u otra manera. O sea, aquí había un seno. Tarde o temprano tenía que derivar un seno. Aquí lo hice. Aquí tenía un logaritmo. Tarde o temprano tuve que derivar logaritmo de a la 2x. Y pues aquí lo hice. Tenía un x al cuadrado. Tarde o temprano tenía que derivar un x al cuadrado. Y aquí está. O sea, todas las funciones que estén involucradas se van a derivar. De una u otra manera se van a derivar. Viendo el problema, en algún punto voy a tener que derivar 2 a la x. En algún momento tendré que derivar 2 a la x. En algún momento tendré que derivar el logaritmo en base 10. No me interesa qué hay acá. Eso es lo de menos. Pero el logaritmo en base 10 lo debo derivar. Y aquí hay dos opciones, ¿no? Aquí hay dos opciones. La primera, me aprendo la fórmula. Si me aprendo la fórmula, que es la siguiente.
Justamente en el eje. Ayer que tenía clases me acordé de la fórmula. Si f de x es a a la x, la derivada respecto a x de a la x es a la x por logaritmo en base natural de a. Y si f de x es logaritmo en base a de x, la derivada respecto a x de logaritmo en base a de x es 1 sobre x por logaritmo en base natural de a. Bien puedo aprenderme la fórmula, o le puedo resolver de esta manera, ¿no? Le puedo resolver de esta manera. Por ejemplo, la derivada respecto a x de 2 a la x. Estoy en pleno examen y me olvido de esto. O peor, me confundo y digo, ¿es esta o es esta? Entonces digo, no, a ver. Si no me acuerdo la fórmula, si en el examen me estoy confundiendo de ¿es por o es dividido? Entonces, al 2 a la x, yo le voy a ver como e elevado a la logaritmo en base 2. Y todo esto a la x. Entonces, aquí me queda e elevado a la x por logaritmo de 2. La derivada de una exponencial siempre es la misma función. La derivada del argumento es solamente logaritmo de 2 y pues 2 a la x logaritmo de 2. Ahí está. Eso en el caso de que me olvide la del exponente. La del logaritmo, ¿sí? La del logaritmo, o sea, digamos que quiero saber cuánto es la derivada del logaritmo en base 10 de x. Digo, me olvidé y de igual manera me confundo y digo era dividido, era por, cuánto era. Lo que hay que hacer es aplicar un cambio de base, ¿no? Lo que hay que hacer es aplicar un cambio de base. Si ustedes no se acuerdan, logaritmo en base a del número b, le puedo cambiar a una nueva base c, logaritmo en base c de b, sobre logaritmo en base c de a. Eso es el cambio de base. Tengo un logaritmo que está en base a y le quiero cambiar a una base c. Entonces, logaritmo en base c de b sobre logaritmo en base c de a. Esto es entonces igual a logaritmo en base 10. Le quiero pasar a base natural. Entonces será logaritmo en base natural de x sobre logaritmo en base natural de 10. Esto es una constante. Y la derivada del logaritmo, pues, es 1 sobre x. Eso digamos que son las cosas que podría hacer en caso me llegue a olvidar, ¿no? En caso me llegue a olvidar esas dos fórmulas, tranquilamente les puedo deducir. La del exponente es e elevado a la logaritmo en base natural del número. Y en el logaritmo, pues, tengo que hacer un cambio de base, ¿no? Entonces, con esa información, vamos a este límite, vamos a esta derivada. ¿Sí? Con ese dato vamos a esa derivada. F de x, esto es igual a x al cuadrado más 2 a la x elevado a la logaritmo en base 10. Ya simplemente solo escribo log de x al cubo más tangente de x. X al cubo más tangente de x. ¿Ya? Nos concentramos en ese. Nos concentramos en esto. Esto es igual a e a la logaritmo en base natural de x al cuadrado más 2 a la x. Todo esto elevado a la logaritmo en base 10 de x al cubo más tangente de x. Esto ha sido igual a e elevado a la logaritmo
de x al cuadrado más 2 a la x por logaritmo de x al cubo más tangente de x. Ya esto sí ya lo voy a derivar, ¿no? F' de x es igual. La derivada de una exponencial. La derivada de una exponencial es la misma exponencial. E elevado a la logaritmo de x al cuadrado más 2 a la x por logaritmo de x al cubo más tangente de x. Por. Ahora me concentro en el argumento. La derivada de un producto es derivada de la primera. ¿Cómo derivo un logaritmo? Un logaritmo es 1 sobre el argumento. X al cuadrado más 2 a la x. Derivé el logaritmo. Ahora analizo el argumento. La derivada de x al cuadrado, 2x. La derivada de 2 a la x es 2 a la x logaritmo en base natural de 2. Por el otro factor. Logaritmo en base 10 de x al cubo más tangente de x. Muy bien. Más. Ahora me concentro en este factor. ¿Cómo derivo el logaritmo en base 10? Justamente ya lo hice. Ha sido 1 sobre logaritmo en base 10 por 1 sobre el argumento. ¿Cuál es el argumento? X cubo más tangente de x. ¿Ya? Ahora me concentro y analizo el argumento. ¿Cuánto es la derivada de x cubo más tangente de x? Es 3x al cuadrado más secante al cuadrado de x. Derivado el logaritmo por la otra función que estaba, que era logaritmo de x cuadrado más 2x. ¿Ya? Les dejo ahí. Largo de derivar, ¿no? Ya, entonces aquí finalmente ya escribimos la respuesta. Este término siempre vale la pena volver a lo que era antes. X al cuadrado más 2 a la x elevado a la logaritmo de x al cubo más tangente de x. ¿Qué multiplica? A 2 a la x, 2x más 2 a la x logaritmo de 2 por logaritmo en base 10 de x al cubo más tangente de x sobre x al cuadrado más 2 a la x más, aquí será 3x al cuadrado más secante al cuadrado de x por logaritmo de x al cuadrado más 2 más 2 a la x sobre logaritmo en base 10, logaritmo natural de 10, perdón, de x al cubo más tangente de x. Y ahí termina, ¿no? Y ahí termina. Ahí sí ya pueden copiar. Y ahí termina. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta? Miren que derivar es fácil. No. ¿Qué hay que aprenderme? Las 6 trigonométricas, las 12, perdón, trigonométricas. La de la exponencial, la logarítmica y la polinomial, ¿no? Y el resto ya es simplemente ir utilizándoles. Derivar sí es otro mundo, eso sí. Derivar sí tengo que de ley enseñarles a derivar. A integrar, perdón.
a integrar. Integrar es otro mundo. Veamos ahora la última parte de los problemas que hacen referencia a la interpretación geométrica de la derivada. Cuando ustedes debieron haber estado estudiando hace un par de clases derivadas, a ustedes debieron escribirles, ¿no? Que se tiene una función, que tengo un punto aquí y que quiero saber cuál es la pendiente de la recta tangente a ese punto. Entonces, lo primero que hago es una recta secante. Entonces, este es un punto A, f de A. Este es un punto B, f de B. Tengo una variación en Y, tengo una variación en X. Entonces, cada vez voy haciendo más pequeña la variación, más pequeña la variación, más pequeña la variación, hasta que finalmente llego a que la pendiente de la recta tangente a ese punto es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de f del punto más delta x menos f de delta x sobre delta x. O sea, eso debieron haberlo visto. Y justamente, esta es la definición de derivada, ¿no? Una de las dos definiciones de derivada. Entonces, la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función evaluada en ese punto. La pendiente de la recta tangente en x igual a A es igual a la derivada de la función evaluada en ese punto. Con esa idea me quedo. La pendiente de la recta tangente ha sido la derivada de la función evaluada en ese punto. ¿Ya? Entonces, con eso voy a poder resolver el resto de ejercicios que quedaban. Con esa idea, y estos ejercicios son fáciles, ¿no? Con esa idea voy a encontrar estos problemas. Me dice, hallar si existe la ecuación de la recta tangente a f en el punto A, f de A, ¿no? Entonces digo, ya, muy bien. Hagamos el ejercicio B. F de x es igual a x al cubo menos x. Y yo deseo obtener la ecuación de la recta tangente que pase por el punto A igual a menos 2. La ecuación de la recta viene dado por y menos y1 igual a m por x menos x1. La pendiente es igual a la derivada evaluada en ese punto. Entonces, lo primero que voy a hacer es encontrar la derivada. F' de x es 3x al cuadrado menos 1. F' de menos 2 es igual a 3 por menos 2 al cuadrado menos 1. Menos 2 al cuadrado es 4, 4 por 3 es 12, 12 menos 1 es 11. Ya tengo la pendiente. La pendiente de la recta tangente ha sido 11. ¿Ya? Ya tengo el primer elemento que estoy buscando. ¿Cómo encuentro x1? ¿Cómo encuentro y1? Deben ser puntos que estén en la recta. Vuelvo al gráfico. Hago un gráfico. Tengo ahí mi recta. Acá está mi recta tangente. Y un punto que está en la recta, obviamente es el punto de tangencia. Un punto que está en la recta es el punto de tangencia. Es decir, que este x1 es menos 2. Y y1 será la función evaluada en menos 2.
Entonces voy a encontrar la función evaluada en menos 2. F de menos 2 es igual a menos 2 al cubo menos menos 2. Menos 2 al cubo es menos 8, más 2, esto es menos 6. ¿Ya? Y menos menos 6, esto es igual a 11 por x menos menos 2. Y más 6 es igual a 11x menos por menos más 22. Y es igual a 11x más 16. Y esa es la ecuación de la recta tangente. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta? Calculemos esta y con esto terminamos ya la clase. Raíz de 2 más x. F de x, esto es igual a la raíz de 2 más x. Y necesitamos la ecuación de la recta tangente en a igual a menos 2. Encuentren primero la pendiente. A ver, calculen eso y me dicen cuánto les da la pendiente. Hagan eso, chicos, por favor. Y me dicen cuánto les da. Y qué tipo de problemas hay también ahí, ¿no? Si es que les da. ¿Cuánto les dio la pendiente? Evaluada en el punto menos 2. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto les dio la pendiente? Denominador sale. El denominador sale 0, ¿no? Efectivamente, el denominador sale 0. O sea, sin temor a equivocarse, lo que dijo el compañero está muy bien. El denominador sale 0. El denominador sale 0, no existe división para 0. Si quiero ser un poquito más metódico, más formal, que veamos si tiende a 0 por la izquierda, que veamos si tiende a 0 por la derecha. Bajo ese fin pertinente, tiende a 0 por la derecha, ¿no? Por la raíz cuadrada tiende a 0 por la derecha. Entonces, ese sería un análisis enteramente de cálculo, ¿no? Sería un análisis muy matemático. Pero si me pongo a analizar y digo, bueno, a ver, yo estoy pidiendo la ecuación de la recta tangente. Yo estoy analizando dándole una interpretación geométrica a la derivada. Si sigo con la misma interpretación, ¿sí? Si sigo con la misma interpretación, yo digo, bueno, a ver, si yo tengo un punto aquí y un punto acá, y les digo, bueno, las coordenadas de este punto son 2, 2 y las coordenadas de este punto son 8, 10. Y les digo, estamos en geometría, ¿no? Y les digo, encuentren la pendiente que forma la recta que une a esos dos puntos. Entonces, lo que ustedes harían es, bueno, nos imaginamos algo así. Digo que este es el ángulo. Esto le llamo delta Y, esto le llamo delta X. Y la tangente del ángulo es delta Y sobre delta X. La variación en Y será 8 menos 2. Y la variación en X será 10 menos 2. Entonces, ya, así lo hacen, ¿no? Les pongo otro ejercicio y les digo, a ver, calculen cuánto es la pendiente que es del ángulo, ¿no? O sea, ustedes se fijan. Entre este punto y este punto. Entonces, ustedes hacen lo mismo. Y cuando les pongo un ejercicio así, ustedes dicen, bueno, este punto sería 2, 10. Ustedes van a tratar de calcular el ángulo
Entonces ustedes dicen 10 menos 2 sobre 2 menos 2. Y se dan cuenta que el denominador es 0. Pero ustedes, pienso yo, ¿no? Que ustedes no dicen hay una indeterminación, sino ustedes me responden, el ángulo que forma es 90 grados. O sea, es un ángulo recto. Es un ángulo recto. Yo estaba pidiendo el ángulo que forman. Una vez que ustedes encontraban la tangente, aplicaban la tangente a la -1, el arco tangente, y me decían, el ángulo es yo qué sé, estamos hablando en grados, ¿no? 25 grados o 30 grados. Pero aquí ustedes me dicen la respuesta es un ángulo recto, es 90 grados. O sea, no me dicen que hay una división por 0, no me dicen que hay una indeterminación. Ustedes me dicen que el ángulo es un ángulo recto. Esa misma interpretación sucede aquí. La tangente me dio 90. La tangente, al momento de buscar la tangente, me queda la división para 0. Como yo estoy buscando pendientes, yo estoy buscando ángulos, el ángulo que forma es 90 grados. Eso quiere decir que si el ángulo que forma es 90 grados, todas las ecuaciones que estoy buscando son así. Paralelas al eje Y. O sea, va a ser X igual a algún número. ¿Cuál es el punto de tangencia? X igual a -2. Esta es la ecuación de la recta tangente. Podría parecer de que no había respuesta por lo que me daba la división para 0, pero si le hacía la interpretación geométrica, o sea, eso que me da la división para 0 significa que el ángulo es recto. Y si el ángulo es recto, es paralelo al eje Y, y el único punto que conozco es -2, X igual a -2. Y ahí termina el problema, ¿no? Y ahí termina el ejercicio. No sé si chicos tienen alguna pregunta. Ya. A ver. Hacen de deber esta hoja. Si hacen de deber la hoja 6, son estos ejercicios. Analizar si es diferenciable. Encontrar los valores de alfa y de beta para que sea diferenciable. Y derivan esas funciones, ¿no? La siguiente semana donde nos vamos a enfocar es en derivación implícita. Si vamos a ver derivación implícita, vamos a hacer uno que otro ejercicio de derivadas de funciones inversas. Vamos a hacer uno que otro ejercicio de derivadas de funciones inversas. Y yo les enviaré, me pondré a hacer un lunes porque los lunes tengo tiempo, un archivo de las derivadas que deben aprenderse, ¿no? O sea, seno, coseno, x a la n, la exponencial, y ese tipo de cosas, ¿no? Listo, chicos, eso sería todo de mi parte. Como les digo, una vez más mencionando, derivar no es un proceso complicado. Tenemos